Centro 96.3. Póngala. Quédate en casa con la tranquilidad de tener un médico cerca de vos y tu familia. En Grupo Médicas llevamos 25 años cuidándote. Llegamos hasta la comodidad de tu hogar con el mejor equipo técnico y profesional. Con médico a domicilio, servicio de telemedicina, atención de emergencias y traslado de pacientes. Conta siempre con un médico a tu lado. Afíliate al 2290-4444. Emergencias Médicas, una empresa de Grupo Médicas. Nosotros trabajamos de la mano con niños y niñas menores de 6 años en su proceso de desarrollo infantil temprano. Soy Connie Quesada Salas y represento a Fundación Debbie. Ella ahora es una niña muy independiente, le gusta compartir más con sus compañeros y me voy tranquila al trabajo. Gracias a la Junta de Protección Social podemos brindar una atención integral a los más de 500 niños y niñas que participan en nuestros programas para que cada espacio donde esté un niño o una niña sea un espacio de desarrollo. Hay cosas que tal vez los padres no pueden hacer en la casa que les enseñan acá. Para mí me ha parecido algo excepcional. Sin el apoyo de la Junta, se nos dificultaría contar con este servicio integral que ha sido clave durante la pandemia. Gracias a la Junta podemos seguir creciendo y que cada día más familias se puedan unir a nuestros programas. El bien que haces hoy regresa a vos siempre. Junta de Protección Social, para hacer el bien juntos. Es urgente que ahorremos agua. Mientras nos enjabonamos de las manos y lavamos los platos, cerremos la llave y al abrirla reduzcamos la presión del agua. Revisemos que no existan fugas en el servicio sanitario. Reguemos las plantas de noche y con un recipiente pequeño. Al lavar, aprovechemos el agua con una tanda completa de ropa. Por su seguridad y la protección ante el COVID-19, comprometámonos con el ahorro de agua. AIA, 60 años de llevar salud y bienestar. Así es, así es, así es la carne de res. La carne de res es un alimento completo, versátil, rico en proteína, vitaminas y minerales. Además, el sector ganadero costarricense protege más de 300.000 hectáreas de bosque y es motor económico para el país. La carne de res es buena. Así es, así es, así es la carne de res de Costa Rica. Un mensaje de Corporación Ganadera Corfoga. WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Envíenos sus comentarios, noticias, audios y videos al WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Despertar cada día a empezar la vida una vez más hasta encontrar en el horizonte la música. Saludamos a nuestro compañero Luisito, encargado de redes sociales, y a ustedes, amigas y amigos, este servidor Edgar Well, en nombre de todo el equipo les dice gracias, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más aquí, en su programa de Cultura Ciudadana Horizontes, que inicia ya. A continuación, Costa Rica Hoy. Gracias amigos, gracias amigas por acompañarnos en este hermosísimo día miércoles que Diosito nos regala bañado de sol por todo el país. A disfrutar todos, a trabajar, a aportar lo mejor de Costa Rica y nosotros aquí preparados, como siempre, para ofrecerles lo mejor de su programa de Cultura Ciudadana Horizontes. Antes de iniciar, solamente una vez más recordarles que usted puede participar durante el programa con sus reportes de sintonía, con sus consultas, con aportes, comentarios, sugerencias, en fin, usted es una invitada y usted es un invitado.
participe a través del WhatsApp 8341414142, ese es nuestro WhatsApp, 8341414142. Si no lo tiene, agréguelo ahí a sus contactos telefónicos en este momento. WhatsApp, Programa Horizontes, 83414142. Para aquellos que tienen que apartarse de su aparato de radio, también les tenemos una solución, no se preocupe, puede escucharnos en cualquier parte del mundo, en cualquier lugar de Costa Rica también. Desde luego, a través de la página en Facebook, estamos como Programa Horizontes Costa Rica. Ingrese ahí, dele seguir, dele me gusta, será parte de la familia de Horizontes, de los miles y miles de seguidores que tenemos en la página, y nos puede escuchar en su tablet, en su computadora o en su teléfono celular. Ingresen entonces a Programa Horizontes Costa Rica en Facebook, dele seguir, dele me gusta, y ahí puede seguirnos escuchando. El tema de hoy viene por partida doble. Hoy tenemos, y cosa que quiero agradecerle a todas las personas que antes de empezar, y no lo hemos presentado, cuando mandamos la invitación, ya hay personas felicitándonos por el invitado que tenemos. Es decir, más bien es una felicitación para el invitado y muchos saludando al invitado que tenemos hoy. El tema de hoy es tratado por el periodista costarricense, corresponsal del Universal de México, el periodista José Meléndez. Hoy vamos a hablar sobre dictadura, hambre y pobreza en Cuba. Y además, Haití entre la miseria y el caos. Dos situaciones que nos tienen muy preocupados, dos situaciones que para muchos de nosotros suenan un poco lejanas. Las noticias que nos llegan no son muchas y hemos decidido dedicarle la mañana de hoy a conversar con José Meléndez. ¿Por qué? Porque José Meléndez, además de ser un periodista que investiga toda la realidad latinoamericana y de más allá de Latinoamérica, también ha vivido, radicado durante años en La Habana, Cuba, y también lo hizo en Haití. Es una persona que conoce muy bien la realidad de estos países y por eso lo hemos invitado para que nos hable acerca de esta situación. El pueblo cubano se lanzó a las calles al grito de tenemos hambre, el pueblo cubano quiere más libertad, el pueblo cubano se viene envalentonando, se arman y ya se exponen a lo que ha sucedido en muchos casos, detenciones, garrotazos, etcétera, etcétera, y algunas personas desaparecidas. Pero en fin, que sea el periodista José Meléndez, el que conoce la situación, quien nos explique la realidad tanto de la dictadura, hambre y pobreza en Cuba, como de la segunda parte, Haití, entre la miseria y el caos. Bienvenido, José Meléndez, a Horizonte, su programa de Cultura Ciudadana. Muchísimas gracias por atender nuestra invitación. Muchísimas gracias. Primero a vos, Edgar, por invitarme, y segundo, pues, por la bondad de todas las personas que nos acompañan en el programa, pues, haberse expresado como lo han hecho de mi persona, pues simplemente un simple reportero costarricense con la mentalidad, es que eso hay que verlo, ¿no? Una cosa es el mundo como lo vemos nosotros los costarricenses, de la posibilidad de verlo de un país sin ejército. Eso influye, eso ha influido mucho en la hora, al momento de que yo llego a cubrir conflictos políticos internacionales. Y por ejemplo, aterrizando ya en Cuba, esto del ejército es impresionante. Por experiencia personal les cuento que cuando yo vivía en Cuba y recibía la visita de mi hermano Carlos o de algún familiar o algún amigo, y me llamaban, ¿qué querías que te lleve? ¿Café? ¿Salsa inglesa? En fin. Digo, no, tráeme tiza. ¿Cómo? ¿Tiza? Sí, es que, bueno, mi hija mayor llegaba oliendo a cigarro porque yo le decía, mire, mijita, pues usted está en primero o segundo grado, pero ¿por qué oles a cigarro? Me dice, porque como no hay tiza, la maestra se sienta a la par mía en mi primera fila y ahí se pone a fumar y ahí nos da la lección. Imagínense ustedes qué clase de educación. Una educación que empieza todas las mañanas con una frase impresionante. Seremos pioneros por el comunismo, seremos como el Che. Bueno, a pesar de ese adoctrinamiento, en donde era preferible la doctrina que hubiera tiza para educar a los niños, y entonces cualquiera me puede decir, es que no pueden traer tiza por el
por el embargo comercial, el embargo económico de Estados Unidos. Bueno, entonces, ¿por qué los camiones del ejército, a eso sí no les falta absolutamente ni un tornillo y funcionan a las mil maravillas? Bueno, empecé hablando de Costa Rica, un país y de ejército, y estoy poniendo los dilemas que tenemos en Costa Rica y los seguiremos teniendo, por supuesto, pero aquí hay la libertad del reclamo, la posibilidad de salir con todas las dificultades que pueden existir, las dificultades que pueden salir para en Cuba, para salir a protestar como salieron el 11J. El 11 de julio la gente no salió, sí, claro, se oyeron gritos de medicinas y alimentos, claro, y libertad para los presos políticos. Vamos a suponer que mañana Noruega o Suecia o Dinamarca, en fin, España, acepta recibir un puñado de los decenas y ya centenares de presos políticos que hay en Cuba para vaciar las cárceles, y que mañana se llenen los anaqueles, los estantes de los supermercados. Bueno, por la esencia misma del sistema, dentro de 15 días las cárceles volverán a estar llenas y los anaqueles de los supermercados estarán vacíos. Yo he repetido con insistencia un chiste, y creo que lo comenté aquí con Edgar, un chiste de José Candelario Tres Patines, Leopoldo Fernández, el famosísimo cómico cubano, que en una obra de teatro en 1960-61 en La Habana, ya en época de la Revolución, ya cuando se había instalado la Revolución que triunfó en 1959, enero, Tres Patines dijo, estaban en una discusión con Aníbal de Mar, no era una jornada de la tremenda corte, sino era una obra de teatro sobre el problema eléctrico en una casa. Sobre eso giraba la obra de teatro. Y la obra de teatro Tres Patines la concluye diciendo, no chico, aquí lo que falla es el sistema. Obviamente que era una frase con doble sentido. Y es la realidad, la raíz del sistema, la esencia totalitaria, unipartidista, y hago un paréntesis con lo unipartidista. En Cuba, la persona que piense diferente, en Cuba no hay libertad de pensamiento, es decir, la persona que piense diferente al Partido Comunista de Cuba, que si quiera organizar un blog o crear una organización partidista o un movimiento que no esté vinculado al Partido Comunista, lo he dicho varias veces, su destino es el cementerio, la cárcel, el exilio o quedarse en la casita callado, ¿verdad? Y entonces esas son las realidades. En Cuba no hay libertad de pensamiento. Entonces, ¿por qué? Porque solo se permite un partido único. Recuerdo yo fui corresponsal en La Habana del periódico Excelsior de México, que antes de que trabajara, como lo fui en Haití también con Excelsior de México. Y entonces en una ocasión, uno de los hijos del Che Guevara, de Ernesto Guevara, el guerrillero que murió en Bolivia, uno de los hijos quiso crear un club de motocicletas, para no decir la marca de esas famosísimas antiguas en Estados Unidos. Y un club, porque como en Cuba hay muchos vehículos antiguos, ahí había motocicletas. Entonces se fueron organizando en una especie de club, y no pudo organizarlo y desistió de organizarlo el hijo de Che Guevara, porque el club tenía que ser dirigido, comandado y organizado al amparo del Partido Comunista de Cuba. Allá hasta las cortadoras hasta para hacer el manicure y pedicure hay que tener permiso del Partido Comunista. Así que no hay libertad de pensamiento, no hay libertad de acción. Entonces, ¿qué fue lo que pasó el 11J? La gente salió a pedir libertad. Son 62 años de que la gente está hastiada y progresivamente, y eso hay que mencionarlo, ha ido perdiendo el miedo. En Cuba la gente progresivamente ha ido perdiendo el miedo. En noviembre de 2020, un grupo de artistas y de escritores, intelectuales, personas vinculadas al mundo del teatro, de la cultura, de diferentes sectores de la cultura cubana,
se plantaron se estacionaron, marcharon y se estacionaron frente al Ministerio de Cultura de Cuba para pedir libertad de expresión, porque todo lo que hacían ellos, cualquier canción y cualquier actividad que quisieran hacer ellos, había que pedirle permiso al Partido Comunista, y si el Partido Comunista no lo permitía, esa obra de teatro, esa canción, ese libro, ese poema, no iría nunca se publicaría o nunca se difundiría o nunca se presentaría en un teatro. Es decir, es un pueblo que durante 62 años ha tenido que buscar entonces el exilio o con el peligro de la cárcel. Las cárceles de Cuba están repletas de presos políticos. Se hablaba de 120, 130 antes del 11 de julio. Ahora se está hablando de unos arrestos de que por lo menos 500 nuevas detenciones por motivos políticos se han registrado en Cuba. Yo el miércoles de la semana pasada, cuando logré de alguna otra manera, entre comillas, perforar o vulnerar o penetrar el bloqueo de las telecomunicaciones, porque a partir del 11 de julio está suspendido o es muy inestable el sistema de acceso a Internet. Bueno, logré hablar con varios periodistas y activistas o disidentes cubanos. Una de ellas, María Matienzo, me decía, mire, yo tengo 3 días de no poder salir de mi casa, porque en la pura puerta de mi casa hay una patrulla de la policía de Cuba, y en las 2 esquinas están instalados unos custodios, unos vigilantes. A ella no lo dejaban salir ni siquiera de la puerta. No estaba presa. Bueno, pero eso es una forma de encarcelamiento, no bajo rejas, pero sí un encarcelamiento evidente, porque ella no podía tener su libertad de movimiento normal. Si no existía la normalidad de su libertad de movimiento, por ser opositora y por tratar de contar al mundo la otra verdad, la otra cara de la moneda, que solo sale una cara en el sistema de la propaganda oficialista de Cuba. Bueno, si eso era difícil antes, después del 11 de julio, la situación se ha complicado. Me comentaba Edgar, fuera de micrófonos, que algunas personas preguntaron acerca de la posición del gobierno de México, de Andrés Manuel López Obrador. Bueno, López Obrador propuso, sugirió, ofreció darle medicinas y alimentos a Cuba. Como digo, se podrán llenar los estantes y por dentro de 15 días otra vez estará el sistema colapsado, porque, por ejemplo, una persona que gana aproximadamente 2.700, creo que son, pesos cubanos, que equivalen a $87, bueno, puedo contarles que, por ejemplo, un pedacito de un bistec puede costar el 10% de eso. Entonces, si es que lo hay, pero este bistec no lo venden en el mercado en pesos cubanos, sino que únicamente lo venden en euros o en dólares. Ahora hay una complicación con eso. Entonces, la gente gana en pesos cubanos y le cobran su subsistencia cotidiana en dólares. Entonces, es una economía dolarizada, o sea, el dólar, la moneda tan odiada por Fidel Castro, por ser la moneda del capitalismo y el símbolo del imperialismo, pues es la que manda en Cuba, ¿verdad? La moneda fuerte. No es por cualquier cosa, que hasta un conjunto musical en Cuba se llamó moneda dura, y que era todo un concepto de moneda dura y moneda débil, como para expresar todas las carencias que se viven en Cuba. Bueno, entonces López Obrador propuso diálogo, el gobierno de Costa Rica propuso diálogo. Entonces es lo que yo ya lo escribí en un artículo la semana pasada en el periódico El Universal de México, en el sentido de, bueno, diálogo ¿con quién? ¿Con quién va a dialogar el gobierno cubano
si el propio gobierno cubano se encargó desde 1959 de aplastar cualquier signo de oposición o de disidencia, y cualquier signo de oposición o disidencia está en el exilio, y no los van a aceptar que vengan, jamás va a aceptar a lo que le llaman en Cuba la gusanera, los gusanos, los que se fueron para Miami. O esta disidencia está encarcelada, jamás va el régimen a permitir sentarse o a aceptar sentarse con gente que está encarcelada, pero tampoco hay ninguna organización. ¿Por qué? Porque no puede existir nada que esté fuera del Partido Comunista. Entonces realmente es un absurdo que el gobierno de México y el gobierno de Costa Rica hayan pedido diálogo. ¿Diálogo con quién? Si no hay nadie con quien dialogar en Cuba. Y lo que ha hecho el gobierno frente al reclamo callejero es dar una orden que es una orden que ha sido severamente cuestionada. El mismo domingo 11 de julio, este hombre, Miguel Díaz-Canel, que es el actual presidente de Cuba, a dedo, nombrado a dedo por Raúl Castro, el heredero de Fidel Castro, de la dinastía esta política que gobierna Cuba. Bueno, Díaz-Canel dijo: la orden de combate está dada, los revolucionarios a la calle. Bueno, soltó a la gente con licencia, con vía libre, con luz verde, para que la gente saliera. Las presuntas tropas, y son parapoliciales, tengo imágenes de las que se llaman brigadas de reacción rápida, y aparecen combates con garrotes, que parecen bates de béisbol, y para ir a paliar a la gente, para ir a reprimir. José, esa es la realidad. Entonces, ¿con quién dialogar? De la verdad que es un absurdo este gobierno de Costa Rica y el de México haber dicho eso. Estamos en Horizonte, su programa de Cultura Ciudadana. Usted escucha acá en vivo, en directo, para todo Costa Rica y más allá de Costa Rica. De hecho, aquí nos están reportando de Miami y de México 2 personas que nos piden mantener su nombre. Solamente vamos a dar el apellido de uno de ellos, el de México, el doctor Arias, que está en sintonía, y algunos amigos que nos están ensuciando allá en Miami, y en todo Costa Rica, el periodista José Meléndez, periodista costarricense, analizando el problema de la dictadura, hambre y pobreza en Cuba. Has hablado, José, de la democracia, de la represión, y como aquí en Costa Rica hay democracia y tenemos buenas relaciones con todas las personas, aquí siempre decimos en Horizontes, no importa cómo piense la persona, nosotros no le decimos cómo pensar, no le decimos cómo opinar, y siempre decimos también, no estamos ni a la izquierda ni a la derecha, que equivale a decir que no estamos ni a la derecha ni a la izquierda, estamos al centro por Costa Rica. Hay un buen amigo, seguidor, no tenemos el gusto de conocerlo personalmente, pero seguidor desde hace años del programa Horizontes, de origen cubano, radicado en Costa Rica, que es don Lázaro Fernández Vila, a quien saludamos, en este momento está en sintonía, y nos envió un reportaje. Dice: democracia es desinformar sobre Cuba. Esa es la pregunta que se hace. Está tomado de Cuba Debate contra el terrorismo mediático. Es un medio digital, evidentemente, del gobierno cubano. Así es, sí, es del sistema de propaganda del gobierno de Cuba. Ok, en este sistema de propaganda del gobierno de Cuba, como decís vos, se habla solamente de bellezas. Obviamente es un paraíso Cuba. Si fuera tan paraíso, me imagino que los cubanos no estarían viviendo en el exilio. El mismo don Lázaro Fernández Vila no viviría en Costa Rica si fuera un paraíso Cuba como lo pintan, pero bueno, digamos que es su decisión estar en Costa Rica y quizás, hipotéticamente hablando, bajar su nivel de vida, bajar su seguridad, bajar las penurias y venirse de aquel paraíso, de aquel oasis bellísimo que definen algunos como Cuba, y venirse a sufrir a Costa Rica. No sé, creo que no es así, pero lo digo con cierta dosis de incredulidad. Sin embargo, como a mí me gusta poner las dos caras de la moneda, y me gustaría un comentario tuyo, en esta información, o más bien aquí, sí, la desinformación de Cuba Debate, que es el órgano digital de desinformación del gobierno cubano, se dice que las manifestaciones son falsas,
que no ha habido tales manifestaciones, que las fotografías son fotografías que ha tomado la oposición y sobre todo siempre siguen con el mismo discurso del imperialismo yanqui, que ha tomado fotografías de los mismos actos de apoyo al gobierno para presentarlas como manifestaciones en contra. Esto realmente hasta gracia nos da. Sí, ¿no? Y por otro lado nos dice por acá otra persona, es que esto es inmediatez la radio, una persona que nos dice, para no ser seguido por el G2 que está en Costa Rica trabajando desde la Embajada de Cuba, por favor no dé mi nombre, pero definitivamente usted tiene razón. Si Cuba fuera un paraíso, nosotros no estaríamos viviendo fuera de Cuba. Ese paisano que está aquí en Costa Rica a lo mejor pertenece, bueno, a lo que están diciendo, yo lo leo respetuosamente porque no está diciendo nada ofensivo, a lo mejor pertenece a algunos de los aparatos de seguridad del gobierno cubano, como puede ser el G2, y radica en Costa Rica, pero si fuera tan bello no estaríamos aquí. Lo que sí es importante destacar, se lo digo como cubano, es la debilidad de Miguel Díaz-Canel, actual presidente impuesto por los hermanos Castro allá en La Habana, Cuba. Es tan débil que por primera vez se está levantando el pueblo ya en contra de él, y es tan débil que tuvieron que resucitar y seguramente empastillar, resucitar lo puso entre comillas, perdón, y seguramente empastillar e inyectar a Raúl Castro para tratar de volver a calmar el asunto, porque la figura de Miguel Díaz-Canel es muy débil. Eso es lo que nos dice un cubano radicado en Costa Rica. Quisiera un comentario tuyo, José, pero para no interrumpirte, porque te he dejado que te expreses directamente y sin interrupciones la mayor parte del programa, me respondes y le respondes a los oyentes de Horizontes después de la siguiente pausa. Antes, gracias, José. Antes, digamos, Hakuna Matata dice, excelente programa, buenos días, un saludo a don José Meléndez, consultarle, bueno, ya está sobre la posición de Manuel López Obrador, que ya lo dijo. ¿Qué nivel de altura? ¿Qué programa? Enhorabuena, dice Hakuna Matata. Gracias, Hakuna, gracias a nuestro invitado, al periodista José Meléndez. Licenciado Marco Badilla Chavarría, en sintonía desde Heredia, los cubanos claman por libertades. Escuchando la interesante exposición de don José Meléndez, dice el licenciado Marco Badilla Chavarría, exdirector de Migración y Extranjería de nuestro país. Don Ramón Rodríguez, gracias, don Edgar. Estamos sintonizando su excelente programa de opinión del país. Estamos en sintonía con lo que expresa don José Meléndez desde Sarchí, cuna de la artesanía nacional. ¿Ok? Dice Cristian Arce, aquí en Costa Rica, al que apoya el comunismo que practica en Cuba y en cualquier lugar del mundo, hay que erradicarlos, es la opinión de Cristian Arce. Dice doña Ana por acá también, buenos días, don Edgar, buenos días, señor Meléndez. Un tema que es estridente, los políticos oprimen al pueblo y no saben cómo reacciona un pueblo con hambre. Desgraciadamente ese mismo pueblo ha legitimado a estos políticos que son su propio verdugo en muchas ocasiones, en otras no. Pensemos, estudiemos, conozcamos, informémonos a quienes vamos a legitimar en el poder. Veamos el ejemplo público que viene, veamos el empleo público, que viene Liberación Nacional, etcétera, etcétera, etcétera. Doña Ana se define como un albino lover. Voy rápidamente con otros mensajes por acá. Dice Manuel Otoya, dice, excelente la exposición del periodista José Meléndez. Qué bonito cuando uno escucha las cosas así, con sinceridad y sobre todo en libertad que no hay en Cuba y tampoco se sufre la miseria que se sufre en Haití, que ahora queremos escuchar. Orlando Barrientos dice, es como las entregas de los víveres a un niño. Indicó que gracias a Carlos Alvarado, quien le dijo al niño semejante cosa, se les debe inculcar que es gracias a Dios y después del gobierno, no a ninguna persona, dice don Orlando Barrientos. Saludamos al licenciado Eduardo Flores también, que dice, buenos días, don Edgar, saludos a sus oyentes, conozco muy bien el problema cubano, mi esposa es cubana, libertad para Cuba, ya, SOS, dice así claramente el licenciado Eduardo Flores. Un saludo para usted, licenciado, para su estimable señora y a toda su familia. El doctor Eduardo Antonio Blanco, allá en el hospital de Cartago, reporta sintonía, nos dice que es excelente. En República Dominicana, para Hipólito Ramírez, que está en sintonía, un gusto saber de usted, Hipólito. Igualmente, otro amigo mexicano,
el señor Bolio, que está en sintonía, Sheldon Hasseltine, nacido en Inglaterra, costarricense de corazón, el comisario Martín Arias Araya, en frecuencia, que es el director de guardacostas de nuestro país, y don Oscar Salas Porras, el abogado Oscar Salas Porras, excelente, mi saludo para don José. Y ahora vamos a, los amigos de la DIS, están escuchando muy bien, así me gusta, la DIS de verdad, no los carajillos esos doñadinas de la UPAT. Vamos a una pausa acá en Horizonte, su programa de Cultura Ciudadana, donde no le decimos cómo pensar, donde no le decimos cómo opinar. Recuerde, no estamos ni a la izquierda, ni a la derecha, ni a la derecha, ni a la izquierda. Estamos al centro trabajando por Costa Rica. Retornamos. Es urgente que ahorremos agua. Mientras nos enjabonamos de las manos y lavamos los platos, cerremos la llave y al abrirla reduzcamos la presión del agua. Revisemos que no existan fugas en el servicio sanitario. Reguemos las plantas de noche y con un recipiente pequeño. Al lavar, aprovechemos el agua con una tanda completa de ropa. Por su seguridad y la protección ante el COVID-19, comprometámonos con el ahorro de agua. AIA, 60 años de llevar salud y bienestar. La Junta de Protección Social lucha para cumplir los sueños de muchas organizaciones sociales. 301 millones fueron aprobados para la compra de una casa para la asociación Hogar Fe Viva. Aquí contamos con 22 personas menores de edad con situaciones de salud complejas. Ahora tenemos una casa y entre todos nos cuidamos. Gracias por cuidarnos. Gracias por comprar los productos de la Junta. Junta de Protección Social, para hacer el bien. Quédate en casa con la tranquilidad de tener un médico cerca de vos y tu familia. En Grupo Médicas llevamos 25 años cuidándote. Llegamos hasta la comodidad de tu hogar con el mejor equipo técnico y profesional. Con médico a domicilio, servicio de telemedicina, atención de emergencias y traslado de pacientes. Conta siempre con un médico a tu lado. Afíliate al 2290-4444. Emergencias Médicas, una empresa de Grupo Médicas. Así es, así es, así es la carne de res. La carne de res es un alimento de primera calidad. Posee altas propiedades nutricionales gracias a sus niveles de hierro, vitaminas y minerales para una dieta equilibrada. Además, es una excelente fuente de proteína que ayuda al desarrollo de la masa muscular. La carne de res es nutritiva. Así es, así es, así es la carne de res de Costa Rica. Un mensaje de Corporación Ganadera Corfoga. Y a esta hora, actuamos o hablamos con Carlos Monge. Todos sabemos que si usted introduce un mango en buen estado dentro de un recipiente con mangos podridos, ese mango se va a echar a perder. Lo mismo con bananos, manzanas, etc. Un saco de naranjas podridas echará a perder a la que usted ponga sana. Entonces, ¿por qué en la política nos dicen que los buenos deben integrarse para que sanen la podredumbre comprobada que existe? ¿Será posible ir contra la lógica de la naturaleza? Estoy convencido que si a un partido que tradicionalmente ha producido corruptos, engaños, vividores y mentirosos se le allega gente sana, va a ser inevitable que la contaminen con la arraigada cultura que tienen. Que yo sepa, habría que hacer lo que se hace con los aguacates o las naranjas. Hay que sacar lo que queda sano de ahí urgentemente. Y si sigo con mi ejemplo, hacer lo que haría una ama de casa. Darle una lavada a la fruta que sacó para revisarla bien y no llevarse una sorpresa después con que viene llena de gusanos. La actividad política sí se puede sanear, pero seleccionando a los limpios y sacándolos de cada uno de esos partidos o involucrando gente que no ha estado en esa actividad. Medítelo. Darle apoyo a partidos de gran nombre, pero con gusanos, es alimentar la podredumbre. Si desea volver a escuchar este mensaje o compartirlo, encuéntrelo como Carlos Monge Consultoría en Spotify y Facebook. Carlos Monge te presentó Actuamos o Hablamos. Retornamos, estamos al aire acá en Horizonte, su programa de Cultura Ciudadana.
con el periodista José Meléndez. Antes de ir a la pausa, leía yo alguna información que nos envía un cubano radicado acá en nuestro país, igualmente otros amigos cubanos, e inclusive el licenciado Eduardo Flores, que su esposa es cubana, se referían, pero quisiera, José, un comentario tuyo con respecto a lo que dice don Lázaro Fernández Vila, que nos envía la información de un medio de información o desinformación, como nos están diciendo acá, del gobierno cubano. A mí me parece fabuloso que don Lázaro haya podido hacer uso de la libertad de expresión en Costa Rica para expresar libremente y reproducir, como ha querido hacerlo, libremente un texto o un artículo en Cuba Debate, que es un medio digital del controlado por el Partido Comunista de Cuba. Yo lo que quisiera es retar a don Lázaro para que, si quiere, yo le pago el boleto y nos vamos a Cuba y me permite en una emisora de radio en Cuba dar mis opiniones libremente y él da sus opiniones libremente. En Cuba un debate de este tipo no existe desde 1960 y resto. En Cuba no hay libertad de expresión. En Cuba solo se presenta una cara de la moneda. En Cuba solo por eso andan diciendo que las manifestaciones y las marchas y las protestas han sido falsas. La realidad es que en Cuba, don Lázaro, usted sabe muy bien, solo se da una cara de la moneda. Yo nunca vi y nunca lo veré, espero verlo, nunca lo he visto y espero verlo, un debate en donde se siente un defensor de la revolución con un opositor a la revolución y discutan libremente sobre los problemas y las situaciones y que el opositor acepte, y que el defensor de la revolución acepte que existan organizaciones diferentes al Partido Comunista de Cuba. Es interesante, a propósito del Congreso del Partido Comunista que hubo este año, se dieron unas cifras impresionantes sobre la militancia. Las cifras son impresionantes. A ver, Cuba tiene 11.300.000 habitantes aproximadamente, según las cifras más recientes de las Naciones Unidas. Claro, con datos oficiales uno no sabe si esto es cierto. ¿Cuántos se han ido para Miami? Bueno, pues digamos que hay 11.300.000 habitantes. Y la militancia del Partido Comunista de Cuba, según datos del propio partido, son apenas 700.000 personas, distribuidas en 127.000 kilómetros cuadrados. Es decir, realmente, después de 62 años de revolución, es muy pobre la militancia de ese partido. Entonces yo quisiera saber lo que todo el mundo dice, bueno, ¿por qué no nos dejan debatir libremente, expresarse libremente como don Lázaro puede hacerlo? Y ojalá que lo siga haciendo, me parece fabuloso que lo siga haciendo, que siga defendiendo su posición. Es fabuloso que don Lázaro siga, pero que no deslegitime a otras personas que tienen una oposición diferente y que piensan distinto. No todo el mundo piensa igual, que esto tiene que ser solucionado por las armas o con una intervención extranjera. No, ni a los Estados Unidos les interesa una intervención extranjera, menos ponerle a los que hablan de que son anexionistas, menos ponerle una estrella más a la bandera de Estados Unidos, que sería carísimo, porque habría que hacer un montón de cambios de papelería. Ahora, ¿qué tan débil puede ser o qué tan fuerte la imagen del presidente actual elegido por los hermanos Castro? No tiene ni la imagen ni el poder interno que tuvo Fidel Castro, y que ni siquiera tuvo Raúl Castro tuvo menos poder que Fidel Castro. Sí, totalmente. Lo que pasa es que Raúl fue más pragmático, fue más práctico, y se sentó a negociar con los Estados Unidos, con Barack Obama, para solucionar el problema de para normalizar las relaciones entre los dos países. Aparentemente Raúl Castro se encuentra muy enfermo, por eso tardó tantos días en salir a respaldar a Miguel Díaz-Canel, porque inclusive en cuanto al verbo y la palabra no es nada del otro mundo. Miguel Díaz. No. Además, Miguel Díaz-Canel, voy a hacer un paréntesis, de enfermedades y de noticias de enfermos,
proliferaron en Cuba desde que llegó Fidel Castro en 1959, y estando yo en Cuba de corresponsal, muchas veces me llamaron para decirme que se había muerto, y me llamaban de Miami o de México, no sé dónde, y entonces yo esto de las enfermedades, mientras no tenga un dictamen médico oficial que me lo dé, que yo tenga credibilidad, yo no, o sea, soy muy riguroso en ese sentido para especular con cosas que no tengo pruebas. Yo no puedo decir si el señor está enfermo o está bien. Lo que puedo decir es que tiene 90 años recién cumplidos, y que y lo que puedo decir es que él le heredó el poder a Miguel Díaz-Canel, que no es de la generación de 1953, que fue la que dirigió la revolución de 1959. Entonces, pero sí es un hombre totalmente débil, no tiene, como insisto, no tiene la imagen. Algunos dicen que el carisma, no impone el miedo que imponía Fidel Castro, para decirlo claramente, porque una cosa es respeto y otra cosa es miedo que imponía Fidel Castro, y que también lo impuso su hermano. En eso sí fueron inflexibles. En Cuba lo que está de por medio, además de la palabra libertad, está la palabra tolerancia, es de donde vos podás expresarte libremente sin miedo de salir a la cárcel. Que hoy estamos viendo las marchas en Colombia, que hay represión, sí, y los mismos medios de comunicación de Colombia están denunciando abusos y excesos policiales, como también están denunciando el vandalismo. Pero un medio de comunicación, vamos a decir, El Tiempo de Bogotá, que lo conozco muy bien porque he trabajado ahí, denuncia editorialmente que hay represión, no significa que el director editorial del Tiempo va a ir a dar a la cárcel. En Cuba no se puede hacer eso, y don Lázaro lo sabe muy bien, porque no hay tolerancia, porque no hay libertad. Esa es la verdad. Nos quedan 8 minutos de programa y quisiera por lo menos una pincelada, porque vos también viviste en Haití, y Haití está sumido entre la miseria y el caos actualmente luego del asesinato del presidente de Haití. ¿Qué podemos hablarle de Haití a los oyentes de Horizontes con la experiencia tuya, José Meléndez, periodista costarricense? Yo estuve en Haití yendo a cubrir desde los años 80, mediados de los 80, cubrí varios golpes de Estado, cubrí la invasión armada de Estados Unidos a Haití en el 94, viví en el 92, viví desde finales del 92 hasta finales del 94, 2 años, entrando y saliendo, permaneciendo temporadas de 8 meses, una cosa así, en fin. Entonces, más o menos conozco. El problema de Haití es histórico, el problema de Haití es un caos institucional en un país donde se acerca, si es que ya no lo es, en ser realmente un Estado totalmente fallido. Ahí las instituciones no sirven. El Senado, que nombró al nuevo primer ministro, que entró en funciones ayer, es de 10 personas, y el primer ministro fue nombrado por 8. Las elecciones que tenían que haber no se produjeron. Las pandillas, eso es un problema muy grave, así como en los años 50, 60 y 70 y 80 parte, la familia Duvalier mantuvo los Tontón Macuts, que era una fuerza paramilitar más poderosa que el ejército. ¿Por qué más poderosa? Para evitar que el ejército diera golpes de Estado, entonces que siguiera dando golpes de Estado. Entonces, además hay un problema de razas, un problema de negritud, que es muy largo explicarlo, pero eso hay todo un problema. Entonces, aquí es un caos institucional arrastrado por décadas de todo el siglo XX, agravado en el siglo XXI, con una población que vive en la más absoluta miseria y en la más absoluta desesperanza. Conozco barrios de Haití como Cité Soleil, en donde puede haber fácil 1 millón de personas viviendo en charcos, en suampos, en pantanos, en casuchas, pobre gente, hasta que da lástima, y uno queda realmente impresionado de lo que son esas escenas de pobreza, agravadas porque además en Haití, por la misma deforestación. ¿Por qué deforestación? Como la gente no tiene dónde conseguir energía para cocinar, entonces cocinan con leña, entonces se han comido los árboles. Entonces, cuando hay una inundación o un huracán, aquello pasa libre por la misma deforestación. Entonces hay todo un círculo vicioso que afecta desde el problema
de la deforestación, la pobreza, el caos institucional, los deficientes servicios públicos, si es que pueden haber, la profunda corrupción, la violencia. El problema del presidente Jovenel Moisés era que tenía vínculos importantes con las pandillas, porque él quiso crear una estructura más fuerte que la policía para dominar a la policía, como los Tontón Macuts en su momento dominaron al ejército. Así que lo de Haití es muy doloroso y ha sido realmente una hipocresía mundial acordarse de Haití de vez en cuando hay un terremoto, cuando hay una inundación, o ahora cuando ha habido el asesinato del presidente. No, Haití es un problema de todos los días y ahí está, y eso no sé cuál puede ser la solución. Es un país inviable en muchas cosas. La gente es muy buena, muy amable, pero están en un drama tremendo. Eso yo no sé cuál realmente la salida de ese drama humanitario, y además hay severas pugnas entre los clanes políticos, algunos todavía que subsisten o que son herederos de lo que se llamaban las roscas o las generaciones del duvalierismo, que eso es un tema muy interesante, y que han prolongado su poder bajo un mandato de corrupción absoluta y una cosa realmente espantosa y dolorosa por lo que vive Haití. ¿Para dónde va Haití? No sé. La comunidad internacional a través de Naciones Unidas ha sido muy débil realmente. Lo que hacen es enviar equipos de salvamento. Apagar incendios. Sí, equipos de salvamento cuando hay grandes tragedias, pero no llega la ayuda económica ni para trabajar por la institucionalidad y la libertad en su máximo exponente. Edgar, y además, estimados oyentes, además, más allá de establecer la libertad, no, establecer estructuras sociales, productivas, económicas, en fin, que rompan con esa historia de debacle en donde los haitianos son mayoritariamente mano de obra muy, pero muy barata. Entonces, y eso, por supuesto, que provoca un empobrecimiento nacional y que tiene consecuencias en Costa Rica. ¿Cómo? Bueno, ahí vemos todos los días pasando migrantes haitianos, entrando por Panamá, provocando esos bolsones de flujos migratorios en las de Paso Canoas a Peñas Blancas, que se quedan ahí, y aún así prefieren estar en ese dilema, en los pasos migratorios, que estar en su país, porque en su país viven con una palabra, la desesperanza. Yo decía una frase muy fea, pero es verídica, y voy a ver cómo la puedo decir. Los haitianos solo han tenido derecho de comer, ya saben qué, y su único otro derecho es repetir. Es muy triste. Pobrecitos. Nos quedan solamente 3 minutos, periodista José Meléndez. Yo muy agradecido con vos, José, sinceramente. Aquí hemos recibido una gran cantidad de mensajes vía WhatsApp. No he podido leerlos todos, me disculpan los amigos, pero estoy seguro que ustedes quieren escuchar las exposiciones de José Meléndez, sus vivencias, porque José Meléndez vivió en Cuba durante muchos años, conoce la realidad cubana, así es que no se la está contando ni se la están contando en una revista ahí de propaganda. Igualmente, como ya escucharon ustedes, también vivió durante varios años en Haití. Dice don Víctor Valverde aquí, buenos días Edgar, escuchando el interesantísimo y muy acertadas opiniones de José Meléndez. José, una reflexión, ¿qué podemos hacer nosotros como país para seguir trabajando por la libertad en minuto y medio y que no sigan llegando por acá esos intercambios culturales desde La Habana, Cuba? Exigir que la política exterior de Costa Rica sea una política seria, coherente, que sea una política congruente, no una política ahí de paños tibios y de medias tintas y de querer quedar bien, fotografiarse muy bonito, fotografiarse todos sonriendo con el canciller de Nicaragua, precisamente el día que estaban desatando.
fotografiarse aquí en Costa Rica el día que estaban desatando la profunda represión política que ocurrió y que está ocurriendo en Nicaragua. Igual que si viene aquí el canciller de Cuba y lo llevaron a un programa de televisión, no preguntarle las cosas bonitas y las cosas sin generar controversia. No, preguntarle, señor, en Cuba no hay libertad. No, pero vino aquí, lo entrevistaron y no... ¿En qué canal de televisión salió, se puede decir? En Canal 7, en Telenoticias, por supuesto, a Bruno Rodríguez, y lo entrevistaron y no le preguntaron nada controversial para no provocar problemas, o lo más grave pudo haber sido que condicionaron la entrevista a no preguntar cosas serias. Y entonces eso es peor en el periodismo, porque eso es una forma de venderse, es una forma de deshonestidad profesional. Yo le puedo decir los temas que voy a tocar a una persona con la que voy a entrevistar. Mire, voy a hablar sobre tal tema, economía, salud y pero educación. No las preguntas jamás. Pero no las preguntas jamás. Porque eso no. Y entonces, igual con Haití, que tengamos políticas coherentes. Bueno, y eso es lo que hay que despedirle a la... Lo que pasa es que esta Cancillería es de las más pobres que yo he conocido en tantos años de andar en este oficio periodístico. Muchísimas gracias. Gracias a usted, José Meléndez, periodista costarricense. Ya escucharon ustedes: dictadura, hambre y pobreza en Cuba, Haití entre la miseria y el caos. Este programa completito estará en unos 30, 40 minutos en el Facebook, programa Horizontes Costa Rica. Descárgalo, compártalo. Igualmente lo puede descargar de nuestro canal en YouTube, programa Horizontes Costa Rica. Nosotros nos vamos mañana 7:20 de la mañana, regresa a Horizontes, siempre aquí 96.3, Centro para todo Costa Rica. Gracias, buenos días. Junta de Protección Social, para hacer el bien, presenta este testimonio de la gestión social que cumplimos. Hoy conversamos con María Elena Carranza Fernández, administradora del Hogarcito San Ramón, sobre la importancia de la ayuda que reciben por parte de la Junta de Protección Social. Coméntenos, María Elena, ¿cuál es la importancia de las ayudas que recibe el Hogarcito por parte de la Junta de Protección Social? Muy buenos días. La Junta de Protección Social nos brinda un gran apoyo a la gestión que tenemos todas las organizaciones, ¿verdad?, en este país. En el caso de la nuestra es de niños en riesgo social. Los niños viven acá. El Hogarcito San Ramón es residencial, ¿verdad?, transitorio. Los niños viven acá y la Junta de Protección nos brinda un gran apoyo desde el punto de vista económico. Gracias a la Junta podemos pagar muchos de lo que son los servicios básicos, alimentación, recreación, y con esto, ¿verdad?, poder brindar una atención integral de calidad a las personas menores de edad que tenemos acá, y lo que hace un gran favor, ¿verdad?, al país, sabiendo que muchas de nuestras instituciones se ven beneficiadas con ese aporte tan valioso, ¿verdad?, que nos da la Junta de Protección Social a muchas organizaciones para poder salir adelante y brindar apoyo a muchas personas que en realidad lo necesitan, en este caso a lo que es la niñez costarricense. Magnífico, magnífico. Este ha sido otro testimonio de la gestión social que cumple la Junta de Protección Social. Usted también puede ayudar, juegue chances y lotería, la suerte le puede tocar. Colaboremos con la Junta de Protección Social y ayudemos a más personas en condiciones de vulnerabilidad. Y recuerda, la suerte te puede tocar. Juga chances y lotería. Junta de Protección Social, para hacer el bien. Es urgente que ahorremos agua. Mientras nos enjabonamos de las manos y lavamos de los platos, cerremos la llave y al abrirla reduzcamos la presión del agua. Revisemos que no existan fugas en el servicio sanitario. Reguemos las plantas de noche y con un recipiente pequeño. Al lavar, aprovechemos el agua con una tanda completa de ropa. Por su seguridad y la protección ante el COVID-19, comprometámonos con el ahorro de agua. AIA, 60 años de llevar salud y bienestar. Así es la carne de res. Puedes elegir entre más de 34 cortes diferentes y prepararlos como más te gustan. Al horno, a la plancha, a la parrilla, en salsa, en picadillo, en sopas. La verdad es que hay cientos de formas de hacer una rica receta con carne y sorprender a todos en casa. La carne de res es versátil. Así es
así es la carne de res de Costa Rica. Un mensaje de Corporación Ganadera Corfoga. Quédate en casa con la tranquilidad de tener un médico cerca de vos y tu familia. En Grupo Médicas llevamos 25 años cuidándote. Llegamos hasta la comodidad de tu hogar con el mejor equipo técnico y profesional. Con médico a domicilio, servicio de telemedicina, atención de emergencias y traslado de pacientes. Conta siempre con un médico a tu lado. Afiliate al 2290-4444. Emergencias Médicas, una empresa de Grupo Médicas.